nombre es Andrés Gómez y soy profesor de piano en la Universidad de AFIT en Medellín. Muchas gracias por seguir mi canal y por estar aquí viendo este video. Si ya se suscribieron, les agradezco por hacer parte de los suscriptores. Si no lo han hecho y les gusta el contenido del canal, les pido el favor que se tomen un momentico para suscribirse y para poner la campanita para estar pendiente de próximos videos. Hoy quería hacer un video corto sobre un libro que para mí ha sido, bueno, ya vieron en la descripción sobre qué que es el libro de Hanon. Hasta hace muy poco yo no recomendaba Hanon y muchos profesores de piano no recomendamos Hanon, porque es un libro que es muy árido, son ejercicios que no son los ejercicios más interesantes del mundo. Y si no están bien manejados los ejercicios, el cómo se hacen los ejercicios, pueden causar muchísimo daño porque son muy repetitivos. Cuando uno entra como en el groove, como en la mentalidad de hacer el Hanon y de hacerlo mucho tiempo, se le puede pasar un buen tiempo haciéndolo, y esas repeticiones, si no están bien hechas, pues puede lograr daños en el mecanismo, que es, creo, la razón por la cual muchos profesores no lo recomiendan en este momento. Recientemente hice un experimento con mis estudiantes, les puse un reto de estudiar Hanon media hora todos los días fueron creo que 2 meses más o menos que hicieron el Hanon, obviamente con algunas recomendaciones iniciales, que ya les voy a hablar de las recomendaciones. En general todos quedaron muy contentos, dicen que se sienten mucho mejor con la parte técnica, porque Hanon realmente revisa como todas las posibles combinaciones que hay de patrones técnicos en el repertorio, en la gran mayoría del repertorio. No diría todo porque pues obviamente no hay muchas cosas que utilizan, sobre todo ya compositores como Liszt, Rachmaninoff, Bartók, etc. Pero sí hace un buen recorrido sobre muchas de las cosas que utilizan, por ejemplo, las sonatas de Beethoven, y de ahí para atrás, incluso pues algunas cosas que sirven para el resto del repertorio. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones? En general, no estudiar Hanon como dice Hanon. Las indicaciones que uno lee en el Hanon generalmente son para una técnica que es un poco más antigua, donde el teclado no pesaba tanto. Entonces, esa técnica de la mano quieta, donde solamente debemos mover los dedos, que se enseñaba en algunas partes poniendo una monedita acá para que la mano no tuviera ningún movimiento, sino que fuera todo desde acá. Esa mano quieta hace que toda esta parte del antebrazo esté aislada, ¿cierto? El antebrazo solamente nos acompaña, pero no está haciendo ninguno de los movimientos que hemos hablado anteriormente, que hacen que realmente podamos tocar piano más fácilmente, y no solamente con mayor soltura y con mayor facilidad, sino de una manera más saludable. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Estudien Hanon con peso, pueden hacer, por ejemplo, el primer ejercicio. ¿Sí? Puede ser esos primeros 20, creo que son los primeros ejercicios, los pueden hacer para buscar un poco establecer esa relación con el peso, estudiarlo con diferentes articulaciones. ¿Sí? Y a medida que van haciendo el Hanon, estar conscientes de qué es lo que están haciendo con el cuerpo. Ya hablamos en otros videos sobre transportar el peso, sobre los movimientos circulares, sobre la rotación, sobre todas estas cosas básicas que con estos ejercicios, como las notas no son tan complicadas, los patrones no son tan complicados de memorizar, pueden aprovechar esos pequeños ejercicios para complementar un poco eso. Después hay otros ejercicios que ya son más sofisticados, que tienen notas repetidas, están todas las escalas con sus digitaciones, que es muy buen recurso, lo mismo con los arpegios. Y después hay otros ejercicios con terceras, todo ese tipo de cosas, donde pueden explorar un poco más de qué se trata. Se lo recomiendo muchísimo, eso sí, con mucho cuidado. No se pongan a hacer horas y horas y horas de Hanon al día si no están seguros de que están haciendo las cosas bien. Y es como esos medicamentos que son peligrosos, consulten con su profesor. Hay profesores que les van a decir que Hanon no. Yo decía que Hanon no hasta hace como 3 meses. Entonces
si el profe les dice que Hanon no, pues seguramente están viendo técnica por otro lado. Los únicos ejercicios de técnica que a mí no me gustan, eso sí, se los digo acá, son los ejercicios donde hay que mantener teclas sostenidas. Aquí hay algunos que son así y esos generalmente los evado. Claro que es bueno mirarlos porque son para flexibilidad del pulgar, de hacer algunos ejercicios de flexibilidad del pulgar que nos puede ayudar un poquitico a mejorar las escalas. Bueno, espero que el video les haya sido de utilidad y los espero para un próximo video.